Hablar de la platería durante el Virreinato del Perú presenta varias complejidades que vamos a ir descifrando poco a poco a través de la colección del Museo Pedro de Osma de Lima. La plata, su extracción, comercio y transformación fue uno de los bienes más importantes que guiaron el quehacer económico durante el Virreinato del Perú. Pero el trabajo de los metales ya venía de una larga tradición de los orfebres de la época precolombina, los cuales trabajaron tanto la plata como el oro, siguiendo tradiciones y tecnologías ancestrales. El Virreinato del Perú, fundado en 1542 por Real Cédula otorgada por el emperador Carlos V, abarca más de 3 siglos de historia. Hasta 1824, con la capitulación de Ayacucho, se independiza totalmente del Reino de España, comenzando así el periodo republicano. El descubrimiento en 1545 del gran cerro argentífero de Potosí en el Alto Perú, actual Bolivia, unido al descubrimiento de las minas de azogue de Santa Bárbara en Huancavelica en 1566, dio un impulso extraordinario al trabajo de la plata, originando que durante el siglo XVI y XVII el Virreinato del Perú fuera el mayor productor de plata del Nuevo Mundo y probablemente del mundo entero, abriendo un capítulo nuevo en la historia de la economía mundial. Si bien el metal amarillo nos remitió a un pasado prehispánico, la plata durante 3 siglos nos remitirá al periodo virreinal. Uno de los grandes problemas que se afronta al estudiar los objetos de metal, tanto procedentes del pasado precolombino como del virreinato, es que muchas piezas han sido fundidas. El metal, al ser un elemento fácilmente transformable a través del calor y tener un importante valor económico intrínseco, ha sido utilizado en diferentes periodos como un bien comercial, ya sea para poder pagar guerras, deudas o bien para cambiar la forma del objeto al gusto de un cliente. Por ello, el que en la actualidad contemos con piezas originales es realmente una ardua empresa. La plata, durante el virreinato, estuvo presente en el pensamiento y en todos los aspectos del ámbito ciudadano del Nuevo Mundo. Tanto es así que podemos encontrar más de 50 tipologías de objetos con una gran variedad de usos, doméstico, público, religioso o festivo, aunque en realidad podríamos centrarlos en 3 ejes fundamentales. Uno, los que se hacían para las poblaciones de españoles, es decir, se labraban fundamentalmente piezas domésticas como vajillas, fuentes, jarras, ahumadores, mates con sus boquillas, pavas a hornillo, calentadores de agua para el mate, chocolateras, mancineras, salvillas, colqueras e infinidad de otros objetos de uso en las casas aristocráticas criollas. Otros para la iglesia, con piezas litúrgicas, entre los que tenemos relicarios, custodias portátiles, frontales de altar, tanto en plata como en textil, atriles para misa, copones, vinagreras y otros objetos que se utilizaban para las procesiones, como andas, templetes y cruces procesionales. Por último, tenemos objetos realizados para la población de la nobleza indígena, descendientes de los incas, que son los queros, las esquillas, también vasos, tupus y tiquia, los cuales se continuaron haciendo hasta hoy en día. Durante el periodo republicano se siguieron haciendo muchos objetos de plata, especialmente los relacionados con los aperos del caballo de paso, como estribos, fuetes, espuelas, etc. Y también se siguieron haciendo en las fiestas matronales, como bastones, chicotes de baile, bastones de mando, barayoc y otros objetos. Ajuares religiosos o litúrgicos. Ostensorios o custodias. Después del cisma de la Iglesia en el siglo XVI y el inicio del protestantismo, la Iglesia católica mantuvo 2 grandes banderas doctrinales negadas por este: las advocaciones marianas de la Inmaculada Concepción y el culto eucarístico. La exaltación iconográfica de ambos temas se propagará a lo largo del siglo XVII y XVIII por todos los territorios hispanoamericanos. La pintura colonial entonces fue el medio para el adoctrinamiento y mostrar de manera clara y concisa estos conceptos. El Museo Pedro de Osma cuenta con una importante colección pictórica virreinal que muestra el culto y exaltación de la custodia eucarística, pudiéndose observar en estas pinturas diferentes formas de estilos de custodias. Entre estos, sobresalen varios cuadros anónimos del siglo XVIII en donde los protagonistas son los máximos defensores de la fe católica, como Santa Rosa de Lima, rosa mística y contrarreformista, quien aparece entre el rey Carlos II de España y un grupo de soldados turcos, o el mismo rey junto al Papa Alejandro VII de rodillas,
adorando ambos una custodia situada en el centro del altar. Esta custodia es típica de fabricación andina y sigue el esquema de custodia portátil. Estas pueden ser de base cuadrada, circular u oval, se apoyan bien sobre 4 bolas circulares o en otras formas como hojas o rostros de querubines. El astil o fuste de pedestal suele ser cilíndrico y el viril muy recargado y tupido, decorado con rayos rectos, a veces unidos por un cerco de piedras preciosas. La base y el astil se adornan con asas fundidas en S, y el viril, sumamente recargado, presenta una estructura compleja de doble resplandor. En estos casos, la interior, formada por un círculo rodeado de piedras preciosas seguida de una trama decorativa de rayos tipo encaje, y la exterior con rayos posiblemente rematados por algún diseño como cabezas de querubines. Estas custodias estaban escoltadas en el altar por jarrones o candeleros de plata, como se observa en las pinturas. Advocaciones marianas. Entre la temática de la pintura colonial con representaciones de objetos de metal, tenemos un rico repertorio de advocaciones marianas, como las Vírgenes de Belén, de los Astres, de Cocharcas o Nuestra Señora de los Reyes. Todas ellas se representan de pie sobre peanas de plata o madera, ricamente vestidas, con bordados posiblemente hechos de hilos de oro y plata, y coronadas con ostentosas coronas, como vemos en los ejemplos pictóricos del museo. Estas iconografías nos remiten no solo a la riqueza de las coronas labradas en oro y plata dorada, que llevan piedras preciosas o semipreciosas embutidas que difícilmente nos han llegado, sino a un variado repertorio de formas y estilos, los cuales incorporaban a veces diademas de plata o plata dorada con adornos en formas de rayos alrededor de la misma corona y en otros plumas. En este sentido, es interesante la representación de la Virgen de Pomata, que porta no solo una corona tipo papal, sino que la acompaña un penacho de plumas de colores, recordando a una tradición precolombina de larga data. En el caso de la pintura de la Virgen de los Astres, se muestran en la pared dos objetos típicos de la platería peruana, como son marcos repujados de oro plateado, encuadrando las pinturas. Peanas de plata, como las mostradas en estas vírgenes, también se observan en crucifijos tallados en madera y policromados. Depósitos eucarísticos. Otra tipología característica de la platería andina son los depósitos eucarísticos con forma de pelícano. El pelícano es un animal que acumula la comida en el depósito de su singular pico, y al llegar al nido alimenta a sus polluelos golpeándose el pecho con él. Es interesante cómo la Iglesia católica utilizó este animal como elemento simbólico relacionado con la Eucaristía. Es como el alter ego de Cristo, un símbolo de amor de los padres a sus hijos, entendiendo que Cristo, con su muerte, nos redimió del pecado. Era, por lo tanto, en el ámbito católico, el símbolo del sacrificio de Cristo, cuyo cuerpo y sangre se ofrece a los fieles en forma de pan y vino, los cuales eran consagrados en el sacrificio de la misa. De ahí su relación con el soporte de objetos eucarísticos. Los plateros del siglo XVI y XVII europeos poco conocían la figura del pelícano, ya que no es un ave occidental, aunque ya apareciera dibujada siglos atrás en los bestiarios medievales. De ahí se entiende también que a veces sus representaciones parezcan más águilas o cisnes que dicha ave. En la figura de plata del Museo de Pedro de Osma se muestra un pelícano de pie con sus alas puntiagudas desplegadas, la cola redonda caída y picoteando su pecho en forma de corazón. Tiene como función ser un sagrario para guardar la Eucaristía. Estas obras suelen labrarse en plata, ser fundidas, laminadas, cinceladas y muchas de ellas desarmables.